películas. Conductas de autodaño en adolescentes. Iván Osorio Sabogal, médico psiquiatra. ¿Cuáles son las formas comunes de autodaño? Cortes con objetos afilados. Pincharse. Scratching, rascarse la piel. Arañarse y frotarse, removiendo la capa superficial. Ponerse objetos bajo la piel o en orificios corporales. Lacerarse o roerse la piel. Otras formas de autodaño. Masticarse la encía hasta producirse aftas. Escarbarse las heridas. Quemarse la piel usando fuego o calor. Quemarse la piel mediante productos químicos o cáusticos. Arrancarse el cabello, las pestañas o las cejas. Algunas más. Golpearse duro hasta producirse moretones. Golpearse la cabeza contra algo. Atarse cordones o lazos alrededor del cuello o las extremidades para restringir la respiración o el paso de sangre. Ingerir pequeñas cantidades de tóxicos, suficientes para sentirse enfermos pero no para morir. Ingerir objetos puntiagudos o cortantes. Autodaño no es necesariamente un intento suicida. Una seña de agresión o maltrato. Un indicador de abuso sexual. Un indicador de trastorno de personalidad limítrofe. Un comportamiento exclusivo de mujeres. Un llamado de atención. El autodaño es diferente de piercing. Tatuajes. Marcado. Patrones de autodaño. ¿Y quiénes lo hacen? A 60% de mujeres jóvenes entre los 16 a 25 años. B. Más comunes en mujeres jóvenes blancas. C. 5% de los niños que se cortan lo hacen desde la infancia. D. Es muy posible que los niños pequeños que se autolesionan no sean reconocidos. E. Los adultos que se cortan reportan traumas infantiles tempranos, pero esto no necesariamente ocurre con los adolescentes. Porque se presentan rabia, frustración, soledad, angustia, abandono, incomprensión, huida, fantasías de cambio. ¿Qué lo provoca? Duelos propios. Al sentirse ignorado. Provocaciones. Crítica. Confrontaciones públicas. Acusaciones públicas. Exposición al ridículo. Manipulación afectiva. ¿Y cuál es el propósito del autodaño? A. El propósito primario del autodaño es liberar la tensión emocional. B. Las adolescentes describen el autodaño como una forma de lidiar con la ansiedad, la agitación y la rabia. C. Las adolescentes muchas veces describen el autodaño como una forma de enfrentar sentimientos intensos sin recurrir al suicidio. D. Las jóvenes que tienen esta conducta reportan que el autodaño sirve para 1. Proporcionar liberación emocional. 2. Alterar su afecto. 3. Detener pensamientos obsesivos y amenazantes. 4. Detener conductas que ellos consideran malos o inaceptables. 5. Comunicar su rabia a otros sin arriesgar conflictos o rechazo. 6. Expresar su rabia hacia sí mismos. 7. Atacarse a sí mismos por las cosas malas que ellos han hecho o las emociones que han tenido o no. 8. Detener voces dentro de su cabeza. 9. Parar los pensamientos acerca del trauma, si existe el trauma. 10. Convertir su dolor emocional en dolor físico. 11. Evitar sentimientos de muerte o vacío. 12. Por sus efectos calmantes. 13. Dar a conocer a los demás que los han lastimado. 14. Obtener cuidados de su piel, quizás como una forma de reparar los traumas tempranos. ¿Cuáles son las motivaciones? 1. Internas. Acerca de mí. Lo que viene conmigo, lo que existe dentro de mí. Lo que yo pienso de cómo soy.
externas. Acerca de mí y los otros. Acerca de los otros. En respuesta a otros. Para reaccionar a lo de los otros. Motivaciones. Duelos. Culpas. Detrás de todo joven abandonado existe un sentimiento de responsabilidad por lo que le ocurrió. No saber controlar el dolor. Ayudar a buscar espacios. Sentirse incomprendido. ¿Cuáles son los patrones de autodaño? A. Es una experiencia generalmente solitaria. La excepción a esto son adolescentes institucionalizados. B. El autodaño es aprendido de otros la mayoría de las veces. Los adolescentes escuchan a sus amigos hablando de esto o lo ven en persona o en televisión y deciden intentarlo. C. La mayoría de los casos es oculto a los adultos y los padres, porque en el fondo produce culpa y miedo. D. Es usualmente una conducta emergente que obtiene la atención de los adultos. Los incidentes únicos no se detectan tan fáciles. E. El autodaño tiene una dimensión adictiva. Los jóvenes conocen los resultados predecibles y los induce a repetirlo. F. El autodaño es muchas veces progresivo y se hace más y más veces hasta obtener el resultado deseado. ¿Cuáles son los resultados biológicos del autodaño? A. El autodaño produce liberación de opioides endógenos, productos neuroquímicos similares a drogas de tipo heroína. Ellos producen un sentimiento de calma y bienestar y son naturalmente liberados por el cerebro cuando una persona siente miedo o es lesionado, aumentando las posibilidades de sobrevivir al trauma. B. Los estímulos medioambientales pueden disparar una reacción al trauma y así liberar opioides. C. Podemos hacernos adictos a nuestros propios opioides endógenos y necesitar cada vez más para experimentar una sensación de calma. El autodaño es una forma de obtener esto. D. Los opioides endógenos son respuesta al dolor natural que pueden ser obtenidos mediante el autodaño. Cuando la persona se detiene puede experimentar sensación de abstinencia, lo que puede incrementar su agitación y ansiedad. F. Cuando la gente está expuesta a altos niveles de estrés, disminuye sus niveles de serotonina que están enlazados a comportamiento impulsivo y falto de límites, lo que hace más difícil parar. Intervenciones para tratamiento. Crear la atmósfera apropiada. A. Los adolescentes tienen que ser capaces de hablar acerca de lo que les sucede. No lo harán si se sienten culpables o avergonzados cuando van a hablar acerca de esto. B. El papel del personal es desaprobar el comportamiento pero no la persona. Ellos necesitan saber que la meta es abstenerse de hacerlo y que esta es una meta terapéutica y no punitiva. C. Cuán bien ellos responden a la terapia depende en mayor medida de sus relaciones con el terapeuta que de cualquier orientación terapéutica. D. Los adolescentes necesitan saber que no serán atacados por su conducta. Descubrir lo que significa la conducta para ellos. A. El primer paso es saber lo que significa el autodaño para el individuo. Debemos ser cautos y no generalizar lo que ello significa. Los adolescentes se sienten devaluados cuando nos acercamos de esta manera. B. Hay que ayudar al adolescente a reconocer el patrón. Hablar y escribir son excelentes herramientas para ayudarlos. Las chicas no ven sus patrones si no estamos para ayudarlas y no serán capaces de hablar de ello. Necesitamos ayudarlas a hablar de ¿cuáles fueron los sentimientos que dispararon la crisis? ¿Cuáles son los sentimientos acerca de ellas, de la otra persona y de los demás? ¿Cuáles son los beneficios que obtuvo de su conducta? ¿Qué pensamientos antecedieron al hecho? ¿Cuándo pudo parar? ¿Qué aprendió acerca de ello? ¿Cuál es la historia de autodaño? Buscando progresión o pérdida del control. ¿Qué otras personas saben de la conducta y cómo responden ante esta? ¿Qué piensa acerca del comportamiento? ¿Cómo se siente durante y después?
Cuando ha logrado detener la conducta, ¿qué ha sido diferente? ¿Qué cosas hace para detener la conducta y si se pueden repetir? ¿Hay algún tipo de patrón de autodaño? Esos eventos ocurren a diario, semanal, con ciertas fechas o situaciones físicas como el ciclo menstrual. ¿Es esto una reacción a traumas pasados? El patrón de autodaño puede correlacionarse con esos traumas. ¿Tiene un ritual antes, durante o después? ¿Cómo siente durante el comportamiento? ¿Lo libera del dolor o lo siente? ¿Está clara su cabeza? ¿Cambia su estado de ánimo? C. Motivar el cambio. ¿Cómo se siente después del incidente? ¿Cómo reaccionaron los demás? ¿Cubre las lesiones? ¿Qué hace cuando no puede esconderlas? ¿Cómo imagina su vida si estuviera libre de esto? De intervenciones clínicas. Enseñando destrezas para sobreponerse. Si el autodaño está disparado por un trauma temprano, nosotros necesitamos ayudarlo a reconocer la conexión entre el pasado y presente y los sentimientos que desencadenan el daño. Para esos adolescentes hablar acerca de sus sentimientos y entender cómo esto impacta el daño actual aumenta su capacidad para resolver el trauma directamente. Las adolescentes deben aprender a identificar los sentimientos. Hay una diferencia entre rabia y ansiedad. Nosotros debemos ayudarles a entender esos sentimientos. Deben identificar cuando su autodaño es una forma de comunicar algo a los demás. Deben saber cuál fue el mensaje que estaban intentando enviar, a quién y cuáles serían formas más productivas de hacerlo. Las adolescentes perciben sus sentimientos como inmanejables e intolerables. Debemos ayudarles a verlos de una manera diferente e incluso como una manera de pasar por su proceso de adolescencia. Los adolescentes tienden a pensar en términos de todo o nada. Ellos piensan que para luchar con sentimientos displacenteros deben extinguirlos completamente. En realidad deben bajar su nivel de estrés solo al rango de tolerable. Una parte significativa del trabajo debe enfocarse en cambiar los pensamientos intrusivos que no les sirven. Yo no puedo vivir cuando hay algo loco en mí. Por yo puedo sobrevivir aún con algo loco en mí. Y yo soy tan malo que debo ser castigado. Por yo no soy perfecto pero no tengo por qué ser castigado. Yo no puedo manejar mis horribles sentimientos. Por mis sentimientos son dolorosos pero ellos son pasados. Yo no soy bastante bueno. Por yo soy bastante bueno. No merezco que me quieran. Por yo merezco que me quieran. De enseñar destrezas para romper el círculo. Aléjese de objetos que puedan ser usados para dañarse. Desarrolle un plan para compartir sentimientos que lo afecten. Esto incluye reconocer que algo desencadena el ciclo y hablar a alguien antes de la escalada. Enseñar técnicas de distracción. Encontrar una actividad que sea incompatible con el autodaño, llévelo lejos de los sitios donde pueda autolesionarse, enganche el cuerpo y la mente en otra actividad. Enseñe al adolescente cómo aclarar su cabeza y distraer sus pensamientos. Técnicas de respiración. Cuente hacia atrás. Diga las letras del alfabeto. Enseñe técnicas tranquilizadoras. Relajación controlada, respiración reductora de ansiedad, rituales de calma, música relajante. Enséñele a romper las cosas en componentes manejables. Yo solo tengo que luchar con los siguientes 5 minutos. Enséñele técnicas alternativas de descarga de energía manual, balones o globos, por ejemplo. Reconozca los disparadores y clasifíquelos en dos categorías. Los que pueden ser evitados, evítelos, y los inevitables, desarrolle un plan para luchar con ellos. Para nuestro caso, cutting en pacientes institucionalizados. Implantar acciones de prevención primaria. Identificar casos frecuentes. Diagnóstico por caso.
Identificar elementos de riesgo. Ronda de seguridad del paciente. Identificar sitios de riesgo y seguros. Crear sitios seguros. Modificar conductas que puedan ser disparadores en el paciente y en el personal. Identificar tempranamente las crisis. Responder con lenguaje apropiado, sin alzar la voz, evitar devaluarlos y confrontación directa delante de otros. Mejorar los elementos de cuidado y salud. Para nuestro caso. Cutting en pacientes institucionalizados. Durante la crisis. Evitar la confrontación directa y la devaluación. No sirve amenazar con el encierro y la remisión al hospital. Hablar en tono bajo. Acciones de rutina, siempre se dice y se hace lo mismo. Trasladar siempre a sitios seguros. Retirar elementos o personas que lo estimulen. Permitir la expresión emocional. Felicitarlo si logra controlarse. Para nuestro caso. Cutting en pacientes institucionalizados. Posterior a la crisis. Registrar la crisis y evaluarla en grupo, comité de análisis de caso. Motivación al cambio. Propiciar logros personales. Así como hay medidas disciplinarias. Medidas de premio y reconocimiento. Capacitar en técnicas de autocontrol. Crear un lugar seguro. Crear grupos de intervención temprana en el personal y pacientes. Expresión emocional. Propiciar identificación con el grupo. Estimular acciones de autocontrol. Reevaluar las medidas.